Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Libra. Bueno, mi queridísimo Libra, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Libra, te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo y uno de ellos será con la bola de cristal. Libra, en el trabajo estás a punto de recibir buenas noticias en cuanto al trabajo que estás desempeñando a día de hoy. Noticias que te traerán tranquilidad, Libra, por lo menos durante unos meses. Libra, que no estáis trabajando. Llega una noticia, pero claro, cuando llega esta noticia, Libra, tú estás a punto de hacer cambios en tu vida. Ahí ya tú tienes que decidir, tienes que tomar decisiones de si te quedas o te vas. Sale clarísimo. Yo te diría, en una zona de agua te veo triunfos, por si te vale de algo. Libra, que tenéis un negocio. Te puedo decir que ahora mismo vas avanzando en tu negocio, que estás esperando algo muy positivo que llegará en 2 semanas, y si no lo estás esperando, te digo que te llegará algo muy positivo en 2 semanas aproximadamente, y algo que te traerá estabilidad y tranquilidad. Bien, vamos a seguir, Libra, seguimos con tu economía. Ahora mismo tienes estabilidad en tu economía, Libra, pero aquí te avisan las cartas. No inviertas en cosas que desconoces. Dicen, no pongas tu dinero, o no inviertas, o no pongas tu dinero en cosas que desconoces. Por si tienes la idea en la cabeza de poner tu dinero en algo que desconoces, no lo hagas. Los Libra, que no estéis en esta situación. Hay una lucha con algo que tenéis en propiedad. ¿Bien? Eso va a salir, Libra. Eso va a salir. Vas a tener noticias dentro de muy poco tiempo. No más de 3 meses van a pasar para que esto se solucione, Libra, y tengas lo que a ti te pertenece, o que se solucione esta situación. Que en el caso de que se solucione esta situación, que estoy segura de que sí, por lo que estoy viendo, se te soluciona otras cuestiones económicas. Vamos a seguir, mi queridísimo Libra. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Libra que estáis solteros. Vamos a ver el tema sentimental, Libra. Estáis recordando mucho lo que vivisteis con una persona del pasado. Tenéis ahora mismo, estáis en una situación en la cual posiblemente os hayáis decepcionado con algo, Libra. Pero yo te tengo que decir que los caminos los tienes abiertos. Ya solo depende de ti, tú quieras rehacer tu vida o no, Libra. ¿Es momento de rehacer tu vida? Es momento de rehacer tu vida. Sale que sí, que estás en el momento indicado para rehacer tu vida, independientemente de la decepción que tú hayas tenido, ¿eh? Esa persona estaba de paso en tu vida, ¿eh, Libra? Tenlo en cuenta. Vamos a seguir. Seguimos, Libra, que estáis solteros. Muchas decisiones a tomar a lo largo de tu vida, Libra. Muchas decisiones a tomar. Te veo muy indeciso en diferentes cuestiones, ¿no? Una de ellas es el amor, evidentemente. ¿Crees que si te vas a otro lugar estás perdiendo algo? No, ya está perdido. Ese algo ya está perdido, Libra, porque hay terceras personas. Y tú vas a caer en una relación donde hay una tercera persona. Entonces, eso ya está perdido. Vete a lo nuevo, vete al cambio. Haz tu cambio. Es lo que te dicen. Haz tu cambio, porque en ese cambio cambiarán muchas cosas de tu vida. La persona importante de tu vida sale clarísimamente que no es del mismo lugar que tú, que es una persona mayor que tú, y que es una persona en la cual tú comenzarás comunicaciones antes de lo que te imaginas. Antes de lo que imaginas, Libra. Luego veo mucha parte de vosotros que podríais comenzar a vivir también
no todos, pero algunos comenzaríais a vivir también una historia oculta que está relacionada con una persona que está relacionada con el trabajo o con algo que hacéis habitualmente. Libra, no tengas miedo a los cambios. O sea, es que lo que más marca es que tú podrías llegar a pensar que si te vas a ese lugar vas a perder una oportunidad con una persona del pasado. No, la persona del pasado es pasado ya. Vamos a seguir. Mi queridísimo Libra. Y en cierto modo, aunque tú te hayas decepcionado, Libra, con una persona, dicen que tú tienes ganas de enamorarte. O sea, que no descartas para nada el enamorarte. No has cerrado las puertas al amor. Sale clarísimamente, Libra. El amor estará relacionado en un futuro con una zona de agua. Con una zona de agua, dicen. Vamos a ver qué más. ¿Cuándo llegaría esa persona importante en tu vida, Libra? Igual dan referencias, ¿eh? No dan fechas exactas. Libra, la persona importante en tu vida, te puedo decir que llegará en un momento de tu vida que tú estás firmando cosas importantes. Me hablan de referencia, no me dan una referencia de lo que tú estás haciendo en ese momento. No me dicen una fecha exacta. Me dicen que tú estás firmando cosas importantes, que tú acabas de pasar una situación de tu vida en la cual tienes un pensamiento, una confusión en tu cabeza de por qué estuvo esa persona contigo. O sea, como cuadrando ciertas cosas de tu vida en esos momentos y como cayendo en la cuenta del por qué estuvo una persona en concreto contigo. Pero no me dan una fecha. No me dan una fecha. Vamos a seguir, Libra. Que estáis solteros. Debes de romper con todo lo del pasado, dicen. Debes de romper con todo lo que tenga que ver con el pasado. Avanza hacia tu cambio, porque el pasado lo único que puede hacer aquí es ralentizar lo que está en tu vida por destino, Libra. Lo que está en tu vida por destino, porque parece ser que esta persona que hemos visto está en tu vida por destino. Y esto se puede ralentizar dependiendo las decisiones que tomemos, Libra. Dependiendo las decisiones que tomemos, ¿ves? Purifícate, llénate de energía en lo que te dicen, purifícate, confía en ti mismo y fluye. Y deja ir lo que no te valga. Libra. Vamos a seguir, Libra, no te me vayas, que te voy a dar el mensaje especial del amor. Seguimos con los Libra que estáis casados, los que estáis en convivencia y Libra que estáis de novios. Las relaciones no se pueden dominar, los sentimientos no se pueden dominar, las personas no se pueden dominar. Y a veces las acciones no se pueden dominar. Vamos a seguir. Casados en convivencia y novios. Libra. Tenéis mucho carácter, ambas partes. Mucho carácter y luego muchos malos pensamientos también, uno de los dos. Hay malos pensamientos, hay una actitud de uno de los dos
que es una actitud infantil totalmente, que estanca la relación, que esto es una parte que estanca la relación. Y aquí hay algo muy importante que están diciendo, oye, mira, Libra, que hay uno de los dos que tiene el poder completo sobre la relación. A lo tonto, a lo tonto. A lo tonto, a lo tonto tiene el poder completo y hace y deshace a lo tonto. Entonces aquí dicen, si se siguen teniendo ciertas actitudes inmaduras, y son bastante inmaduras, van a hacer que uno de los dos comience a alejarse y tome decisiones de cara a futuro. Voy a hablar de comunicaciones que se tuvieron en un pasado con otra persona. Y si vuelven esas comunicaciones, te puedo decir, Libra, que hay separación inminente. Si vuelven. Si no vuelven, a tiempo estamos de evitarlo. Esto igual no eres tú, Libra, y es tu pareja. Uno de los dos. Uno de los dos. Vamos a seguir. Mi queridísimo Libra, que estáis casados, en convivencia y novios. Libra, casados en convivencia y novios. Cosas más raras. Me sale la familia involucrada también aquí. Y dicen que uno de los dos dirá que va a hacer un viaje. Que va a hacer un viaje. Y que ojo a ese desplazamiento. Porque hay algo que no cuadra en ese desplazamiento. En ese desplazamiento hay algo que no está cuadrando. Para nada está cuadrando. La familia está haciendo mucha mella en esta relación, ¿eh? Ya no sé, estamos empezando ya, uno de los dos se está cansando de una situación familiar. No es que está haciendo mella todavía, sino que uno de los dos se está cansando de una situación familiar. Y tampoco se ven cambios. O sea, dice, me puedo estar cansando de una situación familiar, pero yo veo miro al horizonte y no veo cambios en la vuelta a la esquina. ¿Bien? O sea, que esto podría ir a más en vez de a menos. Entonces dicen que aquí la persona que está cansada de esta situación emocionalmente decide hacer cambios en su vida, decide o intenta hacer cambios en su vida. Y ese desplazamiento que dice uno de los dos que hace, dice, oye, eso no está claro, eso no es verdad el porqué de ese desplazamiento. Vamos a ver qué más. Es que vosotros igual estáis muy bien, que igual estáis muy mal. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? En la relación uno de los dos se tiene que plantear qué quiere. Veo uno que... bueno, vamos a ver, que le da mucha prioridad a otras cosas. Que es una persona que es cierto que en sus prioridades hay inmadurez, pero esto se puede llegar a un acuerdo también. Dicen, en esto se puede llegar a un acuerdo, esto se puede
manejar, entre comillas, llevar, sobrellevar, como lo queráis llamar. Vamos a ver qué más. Libra, casados, en convivencia y novios. Si empiezas a ver cosas raras, ponte la antena, ponte el radar, ponte lo que te tengas que poner. Porque si estás viendo cosas raras, confusas, que no cuadran, es que esa persona no está bien emocionalmente, pero tampoco lo dice. Y si no lo dice, puede llevarle a hacer algo que la puede cagar. Y antes de que la cague, yo te diría que investigues qué es lo que está pasando, cuáles son sus emociones, por qué se siente así, porque darle respuestas a esto, es muy importante. Pero darle respuestas antes de que pase algo que podría ser imperdonable. Libra. Vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje especial del amor. ¿Qué amenaza sientes tú en tu vida para no rehacer tu vida? O para no rehacer tu vida. ¿Cuál es la amenaza que tú sientes? ¿Qué te impide a ti? El control de tu vida lo tienes tú, Libra. Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguir con la salud y no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. El aparato digestivo, Libra, quiero que te lo cuides mucho, ¿eh? Quiero que te lo cuides mucho, porque hay algo que se está haciendo aquí que puede traer consecuencias. Cuidado ahí. Pero como siempre te digo, mi queridísimo, ya sabes que yo no soy médico. Se avecinan noticias en tu vida, Libra. Muchas noticias de todos lados. Cambios, noticias. La letra N está marcando mucho en tu vida. Libra, igual tiene que ver contigo, tiene que ver con tu lado espiritual. Bien, estas noticias que se avecinan a tu vida pueden traer altos, bajos y de todas las formas. Solo depende de cómo tú las manejes. Muy importante. Depende de cómo tú manejes este tipo de noticias. Libra, me está marcando mucho aquí un número, el número 8, se me está simbolizando mucho. Yo te diría, tenlo en cuenta, este número, y míralo en Google, buscas un significado espiritual. Libra, estás en un momento de tu vida en el cual podrías, tienes muchos caminos abiertos, o sea que podrías renacer por muchas partes en muchos ámbitos de tu vida, pero hay algo que te bloquea, Libra. Hay algo que te bloquea y debes de intentar desbloquear esta situación que tienes, ¿eh? Mi queridísimo Libra, acuérdate, el número 8, y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita, muy importante. Libra, que te mando un besito fuerte y que nos vemos en el próximo vídeo.